Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vámonos a un tema del agro, de cómo es que el gobierno con su publicación de leyes someten al campesino. Si nosotros nos damos cuenta, bueno, todo lo que se dice, aclaremos que ha sido denunciado desde hace muchos siglos, porque aún antes de la revolución industrial, cuando las ciudades ya se estaban formando, pues el pueblo era agrario, pero siempre los poderes han estado sometiendo a los más pobres. Entonces, si nos damos cuenta, el hombre del agro es el ser más desamparado por todos los gobiernos y aún engañado por los políticos cada vez que hay campañas, con muchas promesas que se manifiestan con impuestos sin medida, porque saben que es un rebaño, son unas personas muy mansas, que no protestan y que son muy fieles también a los gobiernos. Y el que no protesta de su pesada carga no sirve. Pero una vez esta fuerza organizada pues pone en jaque a la injusticia y mala fe de estos parlanchines ciegos, pues que levantan clamores, pero clamores de tragedia y de lágrimas. Es necesario que todos los pueblos se asocien para defender sus intereses. No con la revolución marxista de ir a las armas, sino con una revolución de cambio de pensamiento, de unión, de solidaridad, de que el gobernante que elegimos, si no sirve, quitarlo del poder. Porque si nos damos cuenta, todos los impuestos que los mismos políticos dictan a través de sus organismos, pues son por lo regular en contra del propietario, tanto rural como urbano. Y el trabajador, pues, envalentonado pues por las leyes del gobierno, observa que su trabajo ya no es nada. Causa más bien pérdidas que ganancias. Es más fácil ir a comprar la papa que cultivarla. Y este es el problema más serio y más oscuro que tiene que soportar el agricultor, porque hasta la oficina del trabajo y los seguros sociales son una dictadura terrible, sin apelación, y eso ustedes se han dado cuenta en su realidad. Todos los préstamos de los bancos para sus cosechas o para emprender un medio proyectico de un producto con tiempos demasiado cortos, y todo esto se debe al alcance y el fracaso del propietario rural y la pérdida de su producto, ya sea por los inviernos fuertes o por los veranos o por las heladas que llaman, que no se tienen en cuenta. Pues los impuestos, piérdase o no, no tienen rebaja y siempre tienen que pagarlos. ¿Y quiénes los pagan? Pues esa clase sufrida que se conoce como el campesino. Sufren pues por las mismas injusticias de los mismos gobiernos y esas anomalías a que están sometidos. Los sindicatos pues es esa idea más corrosiva, tóxica en algunos momentos, porque desangran a las empresas, y en otros momentos son muy positivos porque apoyan y protegen al más débil. Pero si nos vamos a ver el sindicato de los gobiernos comunistas, envalentonaron a los trabajadores dictando las leyes a su favor y a contra del propietario, y en todo lo que toca en ese tema del trabajo. Hoy los trabajadores organizados pues forman una fuerza poderosa, es decir, dos gobiernos, uno arriba que se disputa sin poderse vencer
y el y otro que está en el medio, que es el que está entre dos fuegos, que es la ruina de su vida, y los de abajo, los más pobres. Entonces el trabajador quiere ganar más, trabajando menos por la pereza y la mala fe, con la ambición de quedarse con las ganancias del capital del propietario. Y el gobierno con los impuestos pues le raspa esas ganancias que le quedan de su trabajo y él va a esa aventura. Entonces, ¿cómo es que una nación con esta clase de semisabios de mala fe pueden progresar sin ayudarle al todo, que son los fieles que eligen? Hoy vemos pues que en los hogares ya no se puede tener las comodidades que se necesitan. ¿Cuáles comodidades? Televisores, radiolas, lavadoras, cuadros de decoración, celulares y muchas otras más, porque hay que volverlas a pagar, como cuando se compraron, ya que los contadores no sirven para elevar el precio de los impuestos, y tan descaradamente como los están cobrando sin apelación. Ya uno compra un televisor y téngalo o no lo tenga, le llega la misma tarifa que como si consumiera una más luz. Entonces, todos esos contadores de agua y luz, pues con el cerebro de los vivaces para subsanar desfalcos en la administración pública, donde no se ve justicia, pues esta es la verdadera mafia del comunismo. Porque es que el comunismo, si ustedes se dan cuenta, no se vive sino en la Iglesia Católica, donde adentro todos viven bien. Pero el comunismo de gobierno en una nación, los que manejan el poder no son ricos, son ricos, y los demás sí son comunes. Entonces, que esa verdadera mafia, igual que el capitalista, que muchos adoran y dejan ver los efectos en esa tiranía y en todas las mafias que tienen establecidas, no son más que las fuerzas de unos malos pensamientos y de una mala administración por la ambición de poder y de dinero y de comodidades, y aún de seguridad, de protección. Entonces los gobiernos comunistas y los trabajadores pues son dos extremos que se tocan porque son la misma fuerza con la misma idea en dos polos distintos. Y lo que sirve está en el centro. Y los extremos son perjudiciales. Entonces la diferencia de estas dos fuerzas está en que unas viven humildemente y los otros con todas las comodidades, en todas esas orgías con el sudor del pueblo, pero en lo moral son los mismos. Pues no se sabe cuál es más mala de estas dos fuerzas, si por la ignorancia o por la vanidad del saber. Entonces, cuando los sindicatos piden aumento de sueldo para los trabajadores, los propietarios se ven obligados a cumplir con las leyes que dicta el gobierno, pero aumentan el precio de sus productos para remediar las pérdidas, aunque no hay pérdidas, sino para más bien como que no seguir ganando. Entonces el comerciante pues eleva el precio de sus mercancías y el propietario de las ciudades. Y ahí aumenta el arrendamiento, aumenta la canasta familiar, aumenta todo. O sea que no sirve de nada el aumento de sueldo, porque todo sube. Ese 6% que a nosotros los colombianos nos suben, se dice harto, 4% anual de ese mínimo, equivale a un 25% de todo lo que uno consume, y eso no alcanza ni a compensar. Entonces cuando el trabajador va a comprar lo que necesita, ve que el sueldo que le aumentaron pues no le alcanza para nada. Y los sindicatos vuelven a pedir al gobierno ese aumento de sueldo
para sus trabajadores, pero los agricultores vuelven a subir los precios de sus productos para evitar ganar menos. Y el comercio como el propietario urbano pues hacen lo mismo y así sigue esta rueda o círculo sin fin. Este por lo menos es un motivo de la carestía de la vida. Esta es la inteligencia de estos semisabios de las fuerzas del comunismo con sus sindicatos. Pues para mantener ¿qué? El desorden y el caos en una nación. Entonces los propietarios se semejan a una pilastra, digámoslo así, dividida en tres partes y carcomida por dos extremos. Por una parte, pues el gobierno con los impuestos que ya no se puede con ellos, como declaración de renta, con miles de trabas para poderlo arruinar si queda mal hecha. Le quitan a uno el SENA, hay que aportar para el Seguro Social, impuestos, impuestos. Son una dictadura de todas maneras, del trabajo. Y por el otro extremo las huelgas, el robo, la pereza, la ignorancia, la mala fe, pero eso es como un efecto. Porque ¿para qué trabajar si uno no gana nada? Pues es preferible no hacer nada y tener por lo menos que comer. Porque anda más tranquilo y anda más gordito que el que trabaja y menos preocupado. Pero el centro es el que sostiene el peso en los gastos de la nación, que es el hombre honrado y trabajador. Más los gobiernos comunistas pues están de una u otra manera envenenando, de acuerdo con, o más bien, sí, envenenando con odio a los trabajadores, diciéndoles que esos ricos les están robando su trabajo y que el que trabaja la tierra es el dueño, y a esto se debe la invasión de las tierras y los propietarios y este caos pues insondable de la obra de Marx entre el capital y el trabajo, pues tiene el mundo en jaque mate. Está también pues administrada por los rusos y eso le llaman comunismo y es muy difícil evadirnos de ello, pero para todo hay solución, porque toda idea tiene su contraparte, como todo mal tiene su remedio. Y estos dirigentes del comunismo, sin conciencia, hay que barrerlos de un solo brochazo, a excepción que sea un comunismo que de verdad las riquezas se reparten para todos, o esa plusvalía que dice Marx se cumple, donde todos están bien. A mí me gusta mucho el comunismo de la Iglesia Católica, pero de los religiosos, no de los diocesanos, sino de las comunidades religiosas, donde de pronto hay 1000 sacerdotes no más, porque no llegan más. Y ellos tienen colegios, un ejemplo, los agustinos recoletos. Tienen universidades. Pero uno cuando está allá, lo digo por experiencia, uno tiene todo. Allá no hay escasez, hay abundancia desde el momento en que entra uno a estudiar filosofía. Y no hay pobres. El comunismo, ese es un buen modelo. Todos estudian, todos tienen salud, todos tienen buen alimento, buen sueño, buen trabajo, buenas responsabilidades y todos cumplimos. Pero un comunismo donde los que tienen el poder someten a los que no tienen poder y matan al que reclama, como China y aún en Cuba y otros países, Rusia también, donde el que esté en contra de una vez lo encarcelan o si no lo desaparecen. Ese es un comunismo de odio, de pobreza, y ese es el que hay que barrerlo con esa escoba de la justicia, barrerlo de todos esos puestos públicos. Y cuando las cosas cambien, porque después de las tormentas pues siempre se ve un nacer de un nuevo día, entonces
no hay que dejar esos tiranos o injustos, igual que los capitalistas, son la misma vaina. Y hay que dejar que opriman a los pueblos. La solución, más tarde la vamos a publicar. Entonces, todos los ismos, comunismo, cristianismo, capitalismo, todos los ismos son enfermizos. A no ser que demuestren todo lo contrario, como el comunismo que yo les comentaba. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.